Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor, la fama y las historias que cautivan nuestros corazones. Específicamente vamos a explorar la conexión que se ha formado, tanto en la pantalla como para muchos de ustedes, en sus corazones, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, el título lo dice todo. Hande Erçel Kerem, mi amor eterno siempre estará en mi corazón. Este vídeo es para todos aquellos que han seguido de cerca su historia, que se han emocionado con sus personajes y que, en definitiva, han sentido que este amor trasciende la ficción. Así que si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido, no duden en darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. La verdad es que como fans a menudo nos enamoramos no solo de los personajes que interpretan nuestros actores favoritos, sino también de la química que desprenden, de esa magia que se percibe cuando dos personas trabajan juntas y parece que realmente se entienden. Y con Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa magia fue innegable desde el principio. ¿Recuerdan cuando protagonizaron juntos Sen-Kalkapm, conocido en muchos lugares como Love is in the Air? Desde el primer episodio, la audiencia quedó completamente prendada. Sus personajes Eda Yildiz y Serkan Bolat eran el epítome de la pareja dispareja que, contra todo pronóstico, termina encontrando el amor verdadero. Eda con su espíritu libre, su determinación y su sentido del humor, y Serkan, el empresario calculador y aparentemente frío, que poco a poco se va derritiendo ante la autenticidad y la calidez de Eda. La forma en que interactuaban, los pequeños gestos, las miradas, todo gritaba química. Y esa química en pantalla, que era tan palpable, tan real, rápidamente se trasladó al ámbito de las especulaciones y los deseos de los fans. ¿Será que este amor que vemos en la televisión es también un amor que florece en la vida real? La respuesta para muchos llegó a través de las redes sociales y de las apariciones públicas. Vimos fotos juntos, viajes, momentos de complicidad que alimentaban la llama de la esperanza en sus seguidores. Y es que, admitámoslo, a todos nos gusta creer en las historias de amor de cuento de hadas, especialmente cuando involucran a personas que admiramos. Hande Erçel con su belleza deslumbrante y su talento actoral, y Kerem Bürsin, con su carisma y su energía contagiosa, formaban una pareja, tanto en la ficción como en la realidad, que era sencillamente irresistible. Lo fascinante de esta pareja es cómo lograron conectar con una audiencia global. A través de plataformas de streaming y redes sociales, su historia llegó a rincones del mundo donde las novelas turcas han ganado una popularidad inmensa. Y en cada uno de esos lugares, los fans encontraban un reflejo de sus propios anhelos de amor, de relaciones que superan obstáculos y que, al final, nos hacen creer en la fuerza de los sentimientos genuinos. El título Mi amor eterno siempre estará en mi corazón encapsula perfectamente esa devoción que muchos sienten. No es solo admiración por su trabajo, es un sentimiento más profundo, una conexión emocional con su historia. Ahora analicemos un poco más a fondo por qué esta conexión fue tan poderosa. En primer lugar, la autenticidad que transmitían. Incluso en los momentos más dramáticos o románticos de la serie, sentíamos que había una verdad en sus emociones. Y cuando esa verdad se filtraba fuera de la pantalla, se convertía en un imán para los fans. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que ellos compartieran pequeños vistazos de su vida juntos y para que nosotros, como fans, pudiéramos seguir cada paso. Desde comentarios tiernos hasta viajes compartidos, cada detalle era analizado y celebrado. Y es que, seamos honestos, el mundo del espectáculo puede ser muy efímero. Las parejas llegan y se van, las tendencias cambian. Pero hay algunas conexiones que logran dejar una huella imborrable. La de Hande y Kerem, para muchos, es una de ellas. Había una sinergia entre ellos que trascendía la actuación. Era como si al estar juntos, ambos brillaran con una luz aún más intensa. Las entrevistas conjuntas solían ser un deleite, donde se veía la naturalidad de su relación, las bromas internas, el respeto mutuo. Esto sin duda fortalecía la idea de que lo que veíamos era genuino y especial. El impacto de Sen-Kalkapm fue monumental, no solo para sus carreras individuales, sino también para la percepción del romance en las producciones turcas. Establecieron un estándar, una vara alta para la química entre protagonistas. Y la historia de amor entre Eda y Serkan se convirtió en un referente para muchos jóvenes que buscaban historias de amor inspiradoras.
La forma en que superaron las diferencias, las crisis y las adversidades en la serie resonó profundamente. Y cuando ese mismo espíritu de superación y de amor se percibía en su vida real, el impacto se multiplicaba. Ahora, es importante recordar que, si bien como fans disfrutamos de seguir la vida de nuestros ídolos y de creer en sus historias, también es fundamental mantener un respeto por su privacidad. El título Mi amor eterno siempre estará en mi corazón refleja una emoción, un sentimiento que nace de la admiración y del afecto por lo que han compartido con el mundo. Y es ese afecto lo que impulsa a tantos de ustedes a comentar, a compartir y a seguir apoyándolos. Pensemos en los momentos clave que hicieron esta conexión tan especial. Las escenas icónicas de la serie, las declaraciones públicas de afecto, los rumores que se confirmaron, los desafíos que enfrentaron juntos como pareja. Cada uno de estos elementos contribuyó a construir la narrativa que tanto cautivó a la audiencia. Y la capacidad de Andy y Kerem para mantenerse unidos y apoyarse mutuamente, tanto en sus carreras como en su relación, fue un testimonio de la fuerza de su vínculo. El término amor eterno es, sin duda, muy poderoso. Sugiere algo que perdura, algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y para muchos de ustedes que han seguido esta historia, ese sentimiento de un amor eterno, de una conexión que se siente predestinada, es lo que hace que Andy y Kerem sean tan especiales. No es solo la admiración por su talento, es la creencia en la posibilidad de un amor que sea tan real y duradero como el que ellos han mostrado, o que al menos han proyectado en nuestras mentes. Es interesante cómo a través de las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de ser testigos de momentos que antes solo podíamos imaginar. Los viajes que compartieron, las celebraciones, incluso los momentos más cotidianos que decidieron hacer públicos, todo ello contribuyó a crear una imagen de una pareja feliz, enamorada y exitosa. Y esa imagen para muchos se convirtió en una fuente de inspiración y de esperanza. La influencia de Ander Erzel y Kerem Bürsin en la industria y en sus fans va más allá de la pantalla. Han inspirado a muchos a creer en el amor, a perseguir sus sueños y a mantenerse fieles a sí mismos. Y el hecho de que, a pesar de las vicisitudes de la vida, el recuerdo de su relación siga vivo y resonando en sus corazones, habla de la profundidad de la conexión que lograron establecer con su audiencia. La frase Mi amor eterno siempre estará en mi corazón no es solo una declaración de afecto, es también una forma de mantener viva una historia que nos ha emocionado. Es un reconocimiento a la magia que crearon juntos y al impacto que tuvieron en nuestras vidas. Y como creadores de contenido, nuestro objetivo es explorar estas historias, entender su significado y compartir la pasión que despiertan en ustedes. Ahora, incluso si las cosas cambian, como suelen hacerlo en la vida y en el mundo del espectáculo, el legado de Andy y Kerem como pareja y como protagonistas de una de las historias de amor más queridas de la televisión reciente, perdurará. Y es por eso que este vídeo es tan importante, porque celebra esa conexión, ese sentimiento que muchos de ustedes todavía llevan consigo. Para mí, como alguien que observa y documenta estas historias, es fascinante ver cómo un par de actores pueden generar un impacto tan profundo en la vida de tantas personas. La forma en que Andy y Kerem se comunicaban, la energía que compartían, todo ello se tradujo en una narrativa que resonó a nivel mundial. Y esa resonancia es lo que hace que sus fans, como ustedes, sigan sintiendo esa conexión, esa devoción. La belleza de este título, Ander Erzel Kerem, Mi amor eterno siempre estará en mi corazón, radica en su simplicidad y en la profundidad del sentimiento que evoca. Es un homenaje a un amor que para muchos se ha convertido en un ideal, en una referencia. Y es nuestro deber como canal explorar y celebrar estos sentimientos que nos unen a través de las historias que amamos. Así que, para recapitular brevemente, hemos explorado la increíble química entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, tanto en la ficción de Senkalkapm como en su vida real, que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Hemos hablado de cómo esa conexión traspasó la pantalla, alimentada por sus interacciones en redes sociales y apariciones públicas, creando una narrativa de amor que muchos adoptaron como propia. Y hemos reflexionado sobre el significado profundo del título, Mi amor eterno siempre estará en mi corazón, que encapsula la devoción y el afecto que muchos de ustedes aún sienten por esta pareja icónica. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir su pasión por Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sé que este tema resuena mucho con ustedes, y me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué fue lo que más les gustó de su relación? ¿Tienen alguna escena favorita? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y
saber sus opiniones. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir viendo vídeos sobre sus series y parejas favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!